Zona Franca. Hola, ¿qué tal? Gracias por vernos en Zona Franca, el programa de análisis y crítica política de diariopresencia.com. Mucio Cárdenas Arellano y su servidor Roberto Morales Ayala. Hablaremos hoy de un tema que involucra un par de casos que han llamado fuertemente la atención. Mire usted, en este mismo año, en enero, en el mes de enero, y ahora en este mes de abril, se dio el caso de personas que escaparon de sus secuestradores. En ambos casos sucedió algo muy peculiar y muy llamativo. Rechazaron el apoyo de la Policía Intermunicipal, quien casualmente fue la primera que acudió en su auxilio. Sin embargo, rechazaron esa ayuda y clamaron por el apoyo del ejército. Esto nos quiere decir muchas cosas. Mucio, y bueno, me gustaría describir que el primer caso del que estamos hablando ocurre el miércoles 26 de enero en el fraccionamiento Punta del Mar, cuando Adrián González Hernández, de 21 años de edad, y Felipe de Jesús Sánchez, de 51 años de edad. El primero era un marino embarcado y con domicilio en Villa Allende. El segundo era un albañil que tenía su domicilio en la colonia Loma de las Barrillas. Ambos casos, Mucio, y ambos domicilios, pues eran del perfil económico de una persona de bajos recursos, ¿sí? Según ellos, habían sido levantados una noche anterior por sujetos armados. Cuando se les rescató, estaban esposados. Incluso uno de ellos se encontraba semidesnudo. El siguiente caso apenas acaba de ocurrir en días pasados, cuando Miguel Rogel Grajales, de 21 años de edad, con domicilio en Oteapan, escapó de sus captores, que lo tenían secuestrado en un departamento de la colonia Playa Sol. En ambos casos, como lo mencionaba yo en un principio, pidieron la ayuda de la Policía Intermunicipal, pidieron la ayuda del ejército y rechazaron la ayuda de la Policía Intermunicipal. Se trata, por el perfil económico, muy difícilmente estaríamos hablando de personas que fueron secuestradas para extorsionarlas por dinero. Estaremos hablando de reclutamiento. ¿Cuál es tu opinión, Mucio? Hay dos vertientes, Roberto. Yo creo que por un lado tenemos indudablemente que hay una desconfianza hacia la policía, en este caso la Policía Intermunicipal que opera en Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque y Nanchital. Es una percepción generalizada. La sociedad no cree en la policía, se le asocia con la corrupción. Han habido múltiples casos donde están vinculados al crimen organizado, y no te digo únicamente tráfico de drogas, sino también robo de autos, extorsión, etc. En muchos lugares los integrantes del crimen organizado fueron policías, están vinculados a los policías en activo, o en otros simplemente entraron en un negocio, se llevan parte de la ganancia. Por un lado la policía, que es la que otorga además esa coraza, ese escudo, y muchas veces la información clave para evitar que el crimen organizado pueda ser desmantelado. Entonces, ese nivel de desconfianza que siente la ciudadanía hacia esa policía, que debiera de ser la que garantice nuestra seguridad, pues indudablemente se está traduciendo en estos casos. Y esto me recuerda a la anécdota aquella relatada por un periodista ya fallecido, don Manuel Buendía, asesinado precisamente por razones políticas, quien en una conferencia hizo un planteamiento, una conferencia a un grupo de estudiantes de periodismo, y decía, si al final del camino, en una calle, alguien llega, quizá con algunas copas encima, pero ya tarde,
y observa que en una banqueta se encuentra un policía y él tiene que caminar por esa ruta para llegar a su casa, y en la banqueta que se encuentra enfrente hay un delincuente, optaría por irse por la acera en la banqueta donde se encuentra el delincuente. O sea, es decir, el nivel de desconfianza de la policía, y don Manuel Buendía esto lo relata en los años 80, poco antes de morir. Ese es el nivel de desconfianza. Ahora, la otra parte, la otra vertiente que tocas es, si estas dos personas o esas tres personas que habían sido secuestradas en estos dos casos y que logran escapar y que piden la ayuda del ejército y no la ayuda de la policía, y cuando en uno de esos casos se presenta a la policía, viene el rechazo inmediato, porque se les siente vinculados al crimen organizado, pues yo sí también estaría en la hipótesis, en la suposición de que realmente algún papel debe estar jugando la policía, sean municipales, sean intermunicipales, en diferentes regiones, no solo del estado de Veracruz, sino del país, en que quizá estén llevando a cabo, y eso es una hipótesis que debería de ser seguida, perseguida, investigada hasta el final por nuestras autoridades, por la parte política y la que tiene que darle remedio a todo esto, es si realmente hay un reclutamiento por parte de la policía para llevar gente que no tiene recursos. O sea, esos levantones no son con fines de sacarles dinero, puesto que esas personas viven en áreas en las que está denotando que son de un perfil económico bajo. Por lo tanto, ¿cuál es la intención de llevarlos ahí? Quizá reclutarlos para el crimen organizado. Esto es más delicado todavía, porque estamos creando una nueva cultura, que es aquella de que el que tiene, antes se cuidaba porque podía ser el sujeto de la extorsión o el chantaje. Pero en el caso del que no tiene, pues ¿con qué pagarías el estar vivo integrándote al crimen organizado? Quizá esa sea la razón. Yo creo que es preocupante, y yo creo que sobre eso debería de haber una acción de parte de la autoridad, llegar al fondo, y también el sociólogo que participe en esto, porque hay que dar las voces de alerta, qué es lo que le está ocurriendo a nuestra sociedad y hasta cuándo va a terminar esto. Pero indudablemente que tenemos pérdida de confianza por un lado, y la hipótesis de que la policía en connivencia, coludida con el crimen organizado, nos estaría mostrando una nueva faceta, que es de que la policía se encarga del reclutamiento de ciudadanos comunes y corrientes para que les sirvan a las bandas del crimen organizado. Fíjate que en el último caso que se da, que es un joven de Otiapan, por cierto, un campesino, él menciona que fue detenido por elementos de la policía, y él refiere que lo acusaban, le decían que él se dedicaba al robo de autos, ¿sí? Y que finalmente vienen hasta Coatzacoalcos, y en las playas de aquí de Coatzacoalcos lo entregan a sujetos armados, quienes se lo llevan y lo encierran en una habitación donde él menciona que había otras dos personas más que él deduce que escaparon. Pero bueno, finalmente lo que mencionas, se supone que si lo habían detenido porque estaba involucrado en un robo de autos, pues lo lógico era que lo llevaran a las instalaciones de la policía para que se siguiera una investigación, o porque había sido señalado, porque era parte de una investigación. Sin embargo, lo llevan y lo ponen en manos de, obviamente, delincuentes del crimen organizado. Pues ¿para qué? Para obligarlo a que pagara su cuota, o para castigarlo porque no estaba pagando su cuota. Ahora, creo que esto se debe investigar a fondo, y vamos a seguir hablando del tema. Se nos acaba el tiempo en este segmento. Recuerde que estamos en YouTube, síganos en esta misma sección en otro segmento. Zona Franca.